Bienvenido a Alta Tolerancia, un podcast donde exploramos lo que duele, lo que arde, lo que forma carácter. Una producción de Aura Films Studio. Con Sergio X. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Sergio X, como siempre en su podcast Alta Tolerancia, con la ayuda de los amigos de Aura Films Studio, el buen Andrés Cuamatzin detrás de las cámaras. Bienvenidos a un podcast más. Hoy tenemos un invitado muy especial, el psicólogo, maestro en salud mental, Daniel Cruz, pero lo voy a dejar que él se presente. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Sergio, muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Pues me presento, mi nombre es Daniel Cruz, yo soy de formación licenciado en psicología, Posteriormente he estudiado una maestría en salud mental, algunos diplomados en tratamiento de las adicciones, codependencia, psicofarmacología, conductas criminales y pues recientemente formación en terapia de aceptación y compromiso. Órale, muy preparado nuestro invitado del día de hoy, ¿verdad? Pues un gusto, mi Dani, tenerte por acá. Ya tuvimos el gusto de platicar un poquito antes de la entrevista y pues sabemos más o menos de qué trata, ¿no? Nuestro podcast es sobre adicciones principalmente. Visto desde esta parte, ¿no? Me gusta mucho invitar gente como tú, preparada, que nos pueda hablar sobre las adicciones desde el otro lado, ¿no? Claro. En internet últimamente abunda sobre información de adicciones, que yo no voy a decir que se está viendo mal, cada quien lo habla a su experiencia, pero muchas veces la experiencia de uno no es la misma experiencia de la otra persona, ¿no? Y esta parte clínica o estudiada, pues va como si un objetivo, ¿no? Yo lo veo así. Ya bien marcado, ¿no? Entonces, por eso me interesa este podcast, estas pláticas con gente como tú, mi Dani, para saber, ¿no? Que nos des un poquito más este punto de vista de tú cómo trabajas con las adicciones, ¿no? Me gustaría empezar preguntándote cómo es que tú te interesas, ¿no? Por esta área, ¿no? Porque en psicología hay muchas áreas, ¿no? Claro. ¿Cómo llegas con los adictos? Sí, pues de hecho es una anécdota ahí un poquito agraciada para mí. Básicamente yo estudié psicología porque mi intención era ser psicólogo educativo. Okay. ¿No? Entonces mi intención era trabajar con necesidades educativas especiales, pero pues cuando sales de la licenciatura la verdad es que el mundo laboral es bastante complicado. Dos áreas en las que mientras yo estudiaba psicología dije nunca voy a estudiar o nunca voy a trabajar era recursos humanos y adicciones. Okay. Porque yo decía recursos humanos, pues qué hueva estar sentado en una oficina haciendo procesos de reclutamiento. Sí. Y adicciones, pues tenía mucho este tabú de que es gente peligrosa, gente mala, etcétera. Todo eso que te cuentan cuando eres pequeño, ¿no? Pero salgo de la licenciatura y pues básicamente al mes el primer trabajo que encontré fue de recursos humanos. Okay. Entonces pues estaba sentado en una oficina de 7 de la mañana a 7 de la noche entrevistando personas, firmando contratos, etcétera. Okay. Y no me sentía para nada satisfecho. Entonces una gran amiga, la psicóloga Lucero Fierro, me invita a participar en una clínica de rehabilitación. Entonces me hace el comentario de, pues bueno, tú me dijiste que querías trabajar en una parte clínica, no en una parte laboral, te ofrezco esta oportunidad. Y es así como llego a una primera clínica en adicciones, que la verdad el primer día pues yo iba como súper asustado, claro. Porque era pues abre la puerta, ponle llave, siguiente puerta, ponle llave. ¿Cuál fue tu primera impresión en empezar a trabajar en este asunto de adicciones? No, pues yo dije, tantas llaves y muros tan altos, pues sí debe de ser gente peligrosa. Sí. ¿No? Entonces esa fue como tal la primera impresión. Y como me contrataron pues inmediatamente, al siguiente día yo ya me presenté, pero pues entrar justamente al área donde se encontraban pues las personas que se encontraban en rehabilitación, pues básicamente lo primero que hago es llegar y cubrirme detrás del escritorio esperando a ver en qué momento empezaban pues como las ofensas o alguna conducta agresiva, ¿no? Cosa que no pasó, supongo. No pasó jamás, ¿no? Entonces en ese momento pues me doy cuenta que pues prácticamente son personas como cualquiera de nosotros con distintas problemáticas y sí me empecé a cuestionar, ¿no? O sea, precisamente en la labor que muchos psicólogos hacemos, cómo estigmatizamos a las personas, claro, sin antes conocer cuál es la historia que las llevó a esa situación y posteriormente cómo les vamos a orientar y apoyar en ese proceso de recuperación. Entonces, durante esos primeros años que yo trabajé en esta clínica, pues fui aprendiendo justamente que no se trata solamente de que la persona consuma, sino que existen muchas razones por las cuales consume
Y por supuesto ya esto depende sobre si no sabe gestionar emociones, sobre si presenta alguna patología primaria que después el consumo de una sustancia le ayuda a disminuir los síntomas, sobre el hecho de que en la familia existen distintos conflictos o en la familia se normalizó el consumo de la sustancia y empiezas a ver toda esta variedad de casos. Y yo seguía escuchando porque pues me seguía llevando con mis amigos de la universidad, que ellos sí se dedicaron a otras áreas completamente diferentes, y me hacían comentarios como de, ¿no te da miedo trabajar ahí? Un día te van a agarrar de rehén, te van a picar. y yo decía, bueno, no entienden de lo que va esta área, pero pues en un inicio yo tampoco lo sabía. No. Entonces ahí fue donde empecé. En esa primera clínica estuve durante 2 años y posteriormente pues ya no salí del área. O sea, básicamente desde el 2016 yo estoy trabajando en centros de rehabilitación para adicciones, tanto en centros de rehabilitación como en consulta privada. Ok, me imagino que te especializaste después en algún diplomado o algo sobre adicciones. Sí. Has tomado cursos sobre ya el tema, ¿no? Porque Sí. es bien importante lo que nos acabas de decir, esta parte de cómo estigmatizamos, ¿no? Cualquier área, y en todo pasa, tú dices ahorita desde la parte psicológica, pero en cualquier área, ¿no? Ahí se nota que la enfermedad de la adicción o la adicción tal cual sigue bien estigmatizada, ¿no? Si el mismo profesional que entiende sobre salud mental hace de lado, ¿no? O sea, bueno, y no es por decir que tú, pero en algún momento, y es que a todos nos pasa, Claro. porque hasta nosotros mismos, bueno, yo soy adicto, yo soy alcohólico, llevo cierto tiempo con el programa de recuperación de AA, yo así conozco las adicciones, ¿no? Okay. Ya después me empecé a meter más en otros asuntos, pero bueno, no se trata de mí hoy, se trata de ti. El chiste es que yo mismo, ¿no? Dentro del programa donde yo estoy, en Alcohólicos Anónimos, empiezo a estigmatizar, por ejemplo, otras corrientes dentro la misma recuperación, ¿no? Claro. No, que los tradicionales, que los cuarto y quinto, que los 24 horas, que los psicólogos, ¿no? Mucho tiempo a mí se me inculcó con que no, la psicología y el programa de AA están peleados porque, o sea, la ignorancia hoy entiendo, ¿no? De los padrinos que me hablaron en su momento, ¿no? Claro. Porque todo está unado, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Muchas veces decían, los psicólogos al final te van a mandar a un grupo de recuperación, sí, pero en un buen grupo de recuperación también te van a mandar al psicólogo, porque no se trata de quién tiene la última palabra, es Claro. un trabajo, ¿no? Es un trabajo integral, Exacto. ¿no? Donde se abordan diferentes áreas. Y justamente desde, como bien lo comentas, la ignorancia, a veces como profesionales, porque realmente en la licenciatura, en la formación como licenciado en psicología, son muy pocas las universidades que tratan el tema adicciones. O sea, yo durante los casi 5 años que duró la licenciatura jamás se abordó ninguna materia en la que se tocaran estos temas. Claro. Ya cuando yo entro a la práctica en esta primera clínica, me intereso sobre prepararme más. Empiezo a buscar aquí en la ciudad de Puebla una maestría para especializarme en adicciones. Resulta que solo una universidad la ofrecía. Fui a pedir informes. Me dijeron, cuando se junte el grupo, que son mínimo 7 personas, te llamamos, ¿no? Y pues ya pasaron prácticamente 7 años y nunca recibí esa llamada. Juntado. Entonces, si tú eres psicólogo y quieres especializarte en adicciones, llama al psicólogo para que se junten y hagan su grupo, ¿no? Sí, porque al menos aquí en la ciudad de Puebla pues es complicado encontrar esa formación. Hay alternativas en cuanto a diplomados, cursos, seminarios principalmente, pero ya en cuanto a un grado, a un posgrado, pues es complicado. Ya tienes que o hacerlo en línea o viajar a la Ciudad de México para poder estudiarlo. Bueno, pues ahí está. Yo, te decía hace rato, tuve el gusto de conocerte no hace mucho, precisamente en un grupo de Alcohólicos Anónimos. Sí. Estabas dando una plática, ¿no? También haces colaboración así como en este caso con ese grupo. ¿Fue un caso especial? ¿Te conocen? No, me conocen. De hecho, he recibido invitaciones de distintos grupos para participar en algunas charlas sobre temas que ellos mismos me han comentado. Quizá no han sabido cómo estudiarlo, no han sabido cómo implementarlo, y entonces se pide esa colaboración y pues yo siempre encantado de participar con estos grupos. En este punto, ¿cuál es a tu criterio, la forma de ver el programa de Alcohólicos Anónimos, al menos ya no voy a decir en nuestro país, acá en Puebla, a como tú en estos años que tú llevas trabajando con adictos, yo creo que te has sumergido un poco y sabes cómo es que trabajan, no todos los grupos, pero sí más o menos las corrientes, cómo es que se manejan. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo ves el programa? Claro, mira, si te soy honesto, que yo me haya puesto a estudiar el programa, te mentiría,
O sea, sí conozco generalidades. Por supuesto que las personas que llegan a consulta y que muestran esta disposición, pues se hace también la referencia a ciertos grupos, algunos pues para que puedan vivir su experiencia de cuarto y quinto paso o para que puedan conformar una red de apoyo en esa agrupación. Entonces es ahí donde sí se hacen las referencias. Pero más allá, te mentiría de que conozca específicamente de la literatura. Claro que estoy de acuerdo en varios puntos, principalmente pues en el acompañamiento de una persona que se encuentra en proceso de rehabilitación. Bien, el hecho de reconocer primero que se tiene una enfermedad o un trastorno y que a partir de ello comience pues todo este curso que la persona tendrá que atravesar para alcanzar un estado de sobriedad. Bien, en ese aspecto lo comparto totalmente, pero más allá me quedaría muy limitado. Sí, claro. Sí, nada más es como para entrar en esta parte del programa. ¿Por qué? Porque ese día que yo te conocí, tú estabas dando un tema en específico, ¿no? Sí. Que nosotros los que trabajamos el programa de Alcohólicos Anónimos conocemos como el síndrome de la borrachera seca. Entonces, estabas hablando un poquito sobre esto y diste unos términos que a mí me llamaron mucho la atención. De hecho, ese hasta participé, te hice una pregunta de un tema porque a pesar de conocer bien el tema yo de la borrachera seca, los puntos y demás, lo que tú estabas hablando para mí fue, obviamente encajaba perfecto en todo, pero son cosas que a lo mejor yo no había escuchado dentro del programa, ¿no? Y que son muy ciertas, ¿no? Para empezar, su nombre científico es que, su nombre... Ok, tal como lo propone el autor, es síndrome de supresión postaguda. Postaguda. Ajá. Correcto. Bien, precisamente nos habla de todo este proceso porque una persona que vive con un trastorno por consumo de sustancias inicia, por supuesto, intentando disminuir su consumo. Pero cuando lo intenta, si no tiene, por supuesto, acompañamiento médico, si no tiene acompañamiento emocional, pues se va a enfrentar al síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces sabemos que vienen los dolores, las náuseas, la alteración del sueño, todos esos malestares que se presentan durante las primeras semanas cuando la persona ha retirado el consumo. Cuando este síndrome se trata de forma adecuada, por supuesto que la persona encuentra la estabilidad y continúa este proceso de abstinencia. Pero con el paso del tiempo, lo que vamos a encontrar pues es que la persona vivió un proceso de neuroadaptación, o sea, su sistema nervioso se adaptó a cómo funcionaba desde la intoxicación, pues con la sustancia con la que se haya abusado. Bien, posteriormente, en un periodo de meses o semanas posteriores a que la persona ya no se encuentra intoxicada, ya pasó el síndrome de abstinencia, comienza el síndrome de supresión postaguda, que se puede presentar de acuerdo a distintos síntomas. O sea, hablamos de síntomas básicos, alteraciones en el sueño, hablamos de alteraciones en el apetito, hablamos de alta reactividad al estrés, también podemos hablar de dificultades para la gestión emocional debido a que la persona se encuentra hipersensible, puede tener dificultades para recordar cosas y también pues encuentra cierto nivel de desesperanza en ese proceso que está viviendo, porque todo esto viene pues prácticamente de cuando la persona ahora se tiene que enfrentar a la vida, pero sin el efecto de la sustancia, ¿no? Si antes en mi familia se presentaban discusiones todos los días y yo estaba pues con mi toque de marihuana. Sí, lo que hacía que no fuera pasajero, ¿no? Como pues lo aguanto, no pasa Exacto, nada. Pero no ahora pasa que no nada. tengo eso que hacía que yo aguantara, pues sale más, ¿no? La frustración. Es correcto, porque entonces ahora voy a tener que enfrentarme a mis emociones, voy a tener que enfrentarme a las dificultades que se presentan en mi sistema, voy a tener que presentarme ante las dificultades que se me va a exigir por parte de ese mismo sistema. Porque a veces estas familias que hacen el acompañamiento, pues más que una red de apoyo, se vuelven una red de rescate o se vuelven perseguidores, donde entonces apenas estoy dejando el consumo, tal vez llevo un par de meses e inmediatamente vienen las demandas. ¿Y cuándo te vas a poner a trabajar? Claro. ¿Y cuándo vas a salir de la casa? ¿Y cuándo te vas a cortar el cabello? ¿Y cuándo te vas a dejar de vestir así? Entonces, lejos de reconocer el alcance que está teniendo la recuperación, viene más demanda. Claro. ¿Okay? Y la persona pues empieza en esta negociación interna donde a veces dice, era mucho más fácil
cuando yo estaba drogado porque se preocupaban, me consentían, me solapaban e incluso me daban todo lo que yo quería. Hay quien dice, no, cuando estaba yo bebiendo o estaba consumiendo, pues todo era más fácil, ¿no? Es más, hasta ni me enfermaba. Porque también es cierto, ¿no? Cuando estás en consumo, pues a lo mejor sí te enfermabas, pero la misma sustancia hace que no sientas. Y eso es lo que busca un usuario, ¿no? Claro. En un consumidor, que pues, el no sentir, ¿no? El estar pasando todas estas adversidades de la vida, ya sean familiares. Y ahorita que tocaste ese punto, me voy a tratar de ir tantito por ahí. Alguna vez he escuchado, ¿no? que hay un comentario donde dicen el adicto es bueno, ¿tú qué piensas, no? De esta frase que voy a decir, que el adicto es el síntoma de una familia enferma, ¿no? Bien, mira, es una visión muy sistémica, donde se habla, por supuesto, del chivo expiatorio, donde pues entonces la persona enferma para captar toda la atención del sistema y entonces deja los otros problemas en la periferia. Sí se llega a cumplir con esa función, pero una adicción o un trastorno por consumo de sustancias va a depender de muchas otras variables que no necesariamente va a ser el sistema familiar. ¿Ok? Podemos hablar, para empezar, de la causa que más podemos observar, que es la patología dual. ¿A qué me refiero? Personas que viven con un trastorno mental, que puede ser de la personalidad o puede ser un trastorno del estado de ánimo, un trastorno del neurodesarrollo, que no se identifica, que la persona está experimentando los síntomas de forma constante y entonces nunca falta quien le dice, es que mira, a mí me pasaba esto y probé esto y me sentí mucho mejor. Sí. Entonces la persona va, experimenta y entonces se encuentra con que el problema para su déficit de atención, porque no se logra concentrar en la escuela, es darse un toque de marihuana y entonces perfecto, puedo estudiar, prestar atención y en los exámenes me va excelente. Se empieza a desarrollar a partir de ahí un tipo de adicción que se conoce automedicación, como automedicación. ¿Ok? Tengo un malestar, encuentro una sustancia que yo ignoro que me va a desarrollar una dependencia, pero que en ese momento pienso que es la solución a mi problemática. Y entonces lo adopta. ¿Ok? Esa es la causa en la que por lo menos estadísticas en México nos dicen entre el 70 y el 80% de las personas que desarrollan un trastorno por consumo de sustancias antes de ya tenían otra problemática. Okay. Y muchas veces ya cuando se hace el diagnóstico piensan que es a causa no, es que tiene déficit de atención por haber consumido, ¿no? Un ejemplo, ¿no? O desarrolló ¿cómo se llama trastorno de personalidad por el consumo, ¿no? Ajá. Cuando ya lo traía y simplemente a lo mejor ya se agudizó cuando ya estaba consumiendo, ¿no? Claro. Y es importante que en el diagnóstico como profesionales identifiquemos cuándo el trastorno fue primario al consumo de sustancias, cuando ocurrió durante el consumo de sustancias o cuando ambos trastornos no tienen interrelación. Fue un daño orgánico, digámoslo así, y no fue por la sustancia, ¿no? Efectivamente. Entonces, no siempre va a ser el sistema. Claro que la familia interfiere en muchas de las conductas que nosotros vamos desarrollando, precisamente porque en la infancia pues aprendemos a través del aprendizaje social. Yo voy observando qué hacen las personas y mientras no vaya discriminando qué tipo de consecuencias son las que se van a presentar, pues entonces, ¿por qué no me voy a aventurar a hacerlo? ¿No? Claro. Y además entendemos que las sustancias activan el circuito del placer. Claro que va a ser agradable para las personas consumir algún tipo de sustancia. Y en ese proceso de selección de en cuál me quedo, pues a veces ya atravesaron por 2 o 3 sustancias hasta que encontraron una que trajo un efecto que verdaderamente me llevó a esta sensación falsa de bienestar. Entonces, esa sería una de las razones principales, que las personas viven patología dual, no lo saben, lo tratan de corregir con una sustancia bajo la ignorancia de que a futuro el tema se va a complicar porque ahora tengo el trastorno primario y un trastorno por consumo de sustancias. Claro. Sí, o sea, tampoco es como mi intención decir, ¿no? Que las familias son las malas y el adicto es el bueno, ¿no? Te digo, es un dicho muy conocido, ¿no? Muy sonado. La observación que tú haces es muy buena, muy clara. No siempre es. Sí, a veces interfiere. Pero donde sí interfiere mucho, lo que tú decías, por ejemplo, es en la recuperación, ¿no? Sí. En la recuperación, y no creo que porque la familia sea mala, porque muchas veces a mí me han dicho, ¿no? Es que nos hacen ver como los malos, ¿no? Yo en el centro donde laboro, me dicen, es que nos hace ver como, digo, no es que sean los malos, es que hay ignorancia en su parte, ¿no?
Por eso hay sesiones familiares. Donde yo estoy, damos sesiones familiares para que entiendan esta parte de cómo tratar con el adicto posteriormente a su recuperación. Y yo se los digo, realmente, aunque él es el del problema, hay un 50% de su parte como familiares para que él pueda funcionar. Claro. ¿No? Porque si no, ustedes se van a convertir en la piedra de tropiezo del adicto. En la primer piedra de ustedes depende mucho si él regresa al grupo, si él sigue las sugerencias, infinidad de cosas. Todo es de la familia, ¿no? Ahí sí. Y a pesar de que puede ser no el origen, sí vamos a entender que la conducta es multicausal. Entonces le sumamos antecedentes biológicos, el aprendizaje social, sumamos también la intervención sistémica, vamos a llevar también estos procesos que se dan en la adolescencia para pertenecer a ciertos grupos, y todos esos factores en conjunto nos llevan a esa vulnerabilidad para desarrollar como tal el trastorno. Claro. Bien, la familia tiene un peso muy importante en la recuperación, porque justo lo que comentas, a veces nos plantean como sistema familiar como los villanos de la historia y la persona que vive la adicción es la víctima. Pero no es así. O sea, ahí entra otro tema que está completamente ligado con las adicciones, que es la codependencia. Claro. Entonces, en algún momento, justo en un diplomado de codependencia que tomé, nos decía una maestra, la codependencia es una historia de amor mal contada, porque las personas, o sea, la familia, trata de ayudar a su familiar a través del amor, pero hay un amor distorsionado donde piensa que solucionándole todos los problemas, la persona se dará cuenta de lo valiosa que es como persona y reflexionará acerca de que no debe volver a repetir esa conducta. Sí. Y entonces observamos que estas personas del sistema que se vuelven codependientes facilitadores empiezan prácticamente a proveer de todo. ¿Ok? Tienes problemas con el alcohol y no trabajaste, yo te doy dinero para que cubras tus gastos y no te estreses. Ya te lo gastaste en droga, bueno, yo voy y lo cubro por ti. Entonces, estas conductas de rescate vuelven irresponsable a la persona que está en ese proceso adictivo y empieza a observar que la adicción también trae beneficios. Porque entonces, tengo el placer de drogarme. Mi familia cubre mis necesidades. ¿Cuál es la necesidad que yo tengo de dejarme de drogar? Claro. Si es tan cómodo vivir así. Si tengo un problema, mejor consumo, pues al final al cabo... Y yo lo he visto mucho en gente que se ve que tiene la intención. Sí. O sea, porque tú los ves y dices, él tiene la intención de dejar de consumir, quiere hacer un cambio. Y de repente desaparecen. ¿Qué pasó? No, pues es que mi mamá me metió a la escuela y pues me mandaron a estudiar acá. ¿Y por qué regresaste? ¿Por qué sigues consumiendo? Pues precisamente porque no le costó nada, todo fue muy fácil. Es correcto. ¿No? Y muchas veces la familia no comprende esta parte, ¿no? Me dicen, es que ¿cómo lo ayudo? Deje de ayudarlo. Exactamente, o sea, deje de facilitarle y resolverle, porque entendamos que el paciente adicto vive una dependencia. Hablamos de una dependencia química, pero también va a desarrollar dependencia emocional hacia la familia, ¿ok? La familia genera codependencia y se vuelve ahí una red medio complicada. Sí. Y cuando se le pregunta a las familias, a ver, si su familiar es dependiente químico y dependiente emocional, ¿qué necesitará? Pues todo lo contrario, ser independiente. Pero si ustedes como familia no le permiten que desarrolle las habilidades necesarias para independizarse de su sistema, pues le va a ser mucho más fácil conservarse ahí como el paciente síntoma y que la dinámica siga siendo exactamente la misma. Claro. Y entonces viene una recaída tras otra recaída, tras otra recaída, y entonces tenemos a los recaídos crónicos, ¿no? Que pierden esta esperanza de, ¿será que de verdad algún día lo logre? Bueno, ¿qué estamos haciendo en esta interacción familia y paciente? Sí, y puede sonar un poco crudo, ¿no? Pero hay usuarios a los que yo sí les he comentado, ¿no? Cuando me dicen esto que tú acabas de decir, entonces, ¿qué parece que yo nunca voy a dejar de consumir? Digo, suena feo, pero parece ser que hasta que no fallezca tu madre, hasta que no te quedes sin nada, quizá tengas una oportunidad. No, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué? Pues porque te están facilitando todo y tú caes, porque podemos decir, es que la familia le da, pero el usuario también, el que ya está dejando de consumir. Si tú ya sabes que tienes este problema y aunque mamá te ofrezca, aunque te den, pues ¿qué haces? No, yo sé que esto me hace daño y muchas gracias, ¿no? Y empiezo a independizarme por mi parte. Es correcto. Pero por eso les decía, no es que la familia sea la villana, la mala, sí, ¿no? Tampoco el usuario. Estamos ante una enfermedad. Entonces hay que tratarla a través del tratamiento que se está dando, ¿no? Exacto. Y es ahí donde la familia debe de corregir esta forma en la que expresa su amor. Bien, porque
a veces no comprende que es una forma de autosabotear el proceso que está llevando su familiar. Entonces yo quiero que se recupere, pero mis acciones van en un sentido contrario al objetivo que yo digo querer. Y justamente la confrontación tanto con la familia como con el paciente a veces suele ser muy cruda. Y esa suele ser la razón por la que a veces deciden alejarse del proceso. Claro. Porque entonces en el tratamiento pues no le apapachamos, no le consentimos, no le facilitamos. La persona empieza a esforzarse por encontrar soluciones y desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Conductas tan básicas. Justo me acuerdo lo que me decía un paciente hace un par de días. Me decía, hice lo que me dijiste, me levanté más temprano, preparé mi desayuno para llevármelo a la universidad y entonces pues ya me fui. Y cuando regresé, mi mamá estaba molesta, ¿no? Y me dijo que por qué había hecho eso, que si ya no la necesito, ¿no? Entonces me sentí culpable, ella estaba molesta y al siguiente día se levantó más temprano que yo para volver a prepararme el desayuno. Entonces, esta resistencia que existe en permitirle al familiar, al paciente, que desarrolle esa independencia. Sí, es fuerte, porque como dices, ya al haber una codependencia de la familia, el familiar también se debería de tratar, ¿no? Sí, precisamente porque la codependencia es otro tipo de adicción. Claro. Me vuelvo dependiente a cuidarte y controlarte. Y si tú te recuperas, no te puedo cuidar y no te puedo controlar. Y esto viene, por supuesto, desde ciertos procesos cognitivos en los que pues, ya existen distorsiones del pensamiento y la persona no se da cuenta. O sea, tiene que cursar exactamente el mismo proceso que el paciente consumidor. Y tenemos a CODA, ¿no? Que su primer paso también es reconocer esta conducta que estoy llevando de facilitarte, controlarte y protegerte de todo. Claro. Entonces, es un tratamiento conjunto. Porque se tienen que atender 3 líneas básicas para que el paciente se pueda desarrollar. Tratamiento sobre la adicción, tratamiento sobre el trastorno dual en caso de que exista y tratamiento sobre la codependencia. Porque si no, entonces estamos como cangrejito mexicano, leí yo la otra vez, que te jala la patita y vas para abajo. Es justo lo que quería tocar, ¿no? Porque ahorita tocamos el caso que dices de que se levantó más temprano y muchas veces lo están haciendo a través de la inconsciencia, no son conscientes la mamá, digamos en este caso, de que le está poniendo el pie. Ella lo ve como de, ya no me necesita. Pero yo he visto casos donde ya es sobre la conciencia, donde ven que su hijo ya mejoró, ya lleva un año, ¿no? Y la misma familia como que ya como ve al independiente, al chico, como que dice, ya no me hace caso, ¿no? Ya les hace más caso a los de su grupo, a su psicólogo, ¿no? A mí ya no. Y ellos mismos les han ofrecido, ¿no? La sustancia, ¿no? A lo mejor no se ve más en alcohol, ¿no? Como que, pues ya vas bien, pues ya deberías de tomar para convivir con la familia. O sea, fácil, yo conozco 2 casos de ese tipo, ¿no? Sí. Donde la codependencia llega tan fuerte. Sí, son muy comunes y a veces no se la ofrecen directamente. A veces en la misma reunión colocamos las botellas y todavía remarcamos, tú no porque estás en proceso de recuperación, pero cuando ya todos andan bien movidos, pues entonces ya es una situación que facilita que la persona vuelva al consumo. Sí. Bien, y se vuelve el cuento de nunca acabar porque se empiezan a responsabilizar. Muchas veces el paciente adicto culpa a la familia, pero la familia culpa al adicto y entonces ninguno se hace responsable porque les es difícil comprender que no se trata de culpas, sino de responsabilidades y acciones que cada uno va a cometer para conseguir el objetivo que dicen querer. Claro. Sí, o sea, no hay culpables, ya hay responsables y al haber un responsable yo me hago cargo de mi responsabilidad, lo que a mí me corresponde. Si mi mamá, mi papá siguen siendo esas personas que me quieren sobreproteger, que me quieren dar, yo tengo que tomar la responsabilidad porque yo sé que estoy en mi proceso. Cuando realmente se tiene la decisión de dejar un consumo, de dejar una adicción, pues tú debes de hacer lo que a ti te corresponde, no lo que... Porque también es un error, ¿no? Empiezo a ver, y es que es muy cómodo para el adicto, ver los errores de los demás, culpar a la familia, señalar a todos y no responsabilizarte de lo que a ti te toca. Claro, porque entran en este proceso de pensamiento adictivo, claro, ¿no? Donde la lógica es, tomo porque mi familia tiene problemas, pero no se da cuenta que la familia tiene problemas a causa de su consumo. Porque entonces papá y mamá se pelean y dicen, se pelean porque dicen, es tu culpa porque lo sobreproteges. Y la otra persona dice, no, es tu culpa porque todo el tiempo le estás diciendo cosas. Y entonces el paciente adicto dice, yo tomo porque todo el tiempo hay problemas en mi casa. Entonces, como están en perspectivas diferentes, no logran conjuntar un objetivo en común que les permita a ambos responsabilizarse
qué me toca y qué te toca, porque vamos en búsqueda de objetivos totalmente distintos, ¿no? Y muchas veces lo que tú dices, el paciente ya está en su grupo, está pegado, va todos los días, está haciendo su servicio, lleva tanto tiempo sin recuperarse y a veces vienen los comentarios de la familia. Pues es que ya pasas más tiempo allá que conmigo. Claro. Es que dejaste el alcohol, pero ahora eres dependiente de tu padrino, de tu madrina. Nada más quieres estar en el grupo. Y estos comentarios empiezan a desalentar. ¿Va? La persona que empieza a deconstruir estos nuevos comportamientos que ha adquirido para mantenerse en sobriedad y poco a poco se va exponiendo nuevamente a situaciones de riesgo. Claro. Sobre este comentario que tú acabas de hacer, a mí sí me gustaría dejar como bien claro así a la gente que nos ve, esta parte de que es un proceso, ¿no? O sea, que no, si están en un internamiento de 3 meses, no es como que ya salí de mis 3 meses y estoy recuperado. Que ya fui a una experiencia espiritual de 4º y 5º paso, regresé y ya estoy recuperado, ¿no? Que fui a una consulta a 3 meses, porque también para llevar no sé, su tratamiento y ya está recuperado, ¿no? Porque muchas veces con el psicólogo lo mismo, ya llevan un tiempo, ¿ya qué tanto vas con el psicólogo? ¿No? Nada más está quitando tu dinero, ¿no? O sea, porque a todo le ven lo malo, no entienden que es un proceso, que no se hicieron adictos de la noche a la mañana, no es como que yo agarré la botella y ya el otro día, pum, ya quería beber todo el tiempo. O sea, fue un proceso, y así como fue un proceso para volverte adicto o llegar a ese grado de consumo, de ser consumidor, pues también es un proceso para dejar de serlo, ¿no? Y yo siempre les digo, ¿cuánto tiempo lleva consumiendo su hijo? ¿Tú cuánto tiempo llevas consumiendo? Y que me dice 10 años. Bueno, pues mínimo son 10 años donde estés de lleno en tu tratamiento para que luego tú puedas hacer lo que quieras. Es que entonces, ¿qué? Porque el ego habla, ¿no? Entonces no puedo salir a hacer las cosas, no puedo salir de fiesta, no puedo trabajar como la gente normal, tengo que estar siempre en terapia. Pues no es siempre, pero sí tienes que estar muy apegado a tu recuperación, ¿no? Claro, siguiendo los parámetros básicos, claro, para que eso se consiga. Porque eso que acabas de comentar es mi diario escuchar por parte de las familias acerca de, pero ya vino 2 meses porque todavía no lo da de alta, ¿no? Pero la persona lleva 5, 10, 20 años consumiendo y entonces no comprenden este proceso, las etapas que le conforman y muchas veces no lo entienden porque no se involucran. claro. ¿Va? Al no involucrarse no comprenden que el paciente tiene que pasar los primeros 90 días fuera de consumo para superar los síntomas de abstinencia y entonces alcanzamos una remisión inicial del trastorno porque los síntomas van en disminución. Pero necesito esperar por lo menos 1 año completo donde los síntomas no se presenten, el consumo no esté presente para poder hablar de que existe una remisión continuada, ¿no? Y después de eso tenemos todavía que supervisar por lo menos 1 año más para que la persona no vaya a entrar en este síndrome de supresión postaguda, porque ese síndrome es mucho más frecuente en personas que ya llevan entre 6 y 2 años fuera del consumo por el exceso de confianza. Claro. Me empiezo a exponer a los riesgos, vienen todos estos factores estresantes, ya no se los atribuyo al consumo porque ya me recuperé. Sí, ¿no? Yo ya no consumo. Yo ya no consumo, pero de pronto lo ves tambaleándose como si estuviera borracho, que justo es lo que decía, es otro de los síntomas, por lo cual se denomina borrachera seca, porque la persona se comporta como tal, pero sin consumir. Nuevamente, se tambalea, tiene problemas de memoria, tiene problemas para dormir, tiene problemas de comportamiento. Justo eso del tambaleo, me acuerdo que fue una de las participaciones cuando yo participé en tu ponencia que tuviste, porque yo decía, es que pues yo he pasado por todos los procesos de la borrachera seca en diferentes etapas de mi vida, pero yo decía, yo nunca me he sentido tambaleante. Después de que terminó todo, me fui a la casa, estuve pensando y dije, nunca me he tambaleado, pero sí me ha pasado que me siento mareado de la nada, ¿no? Y muchas veces ha de ser la presión, ha de ser esto, y me cayó y dije, no, es cuando ando mal, es cuando hay algo dentro de mí que está, pues esta parte de estar como borracho, ¿no? De mis acciones, mis actitudes, hay cosas que a lo mejor me estoy guardando, que no estoy compartiendo, o hechos que estoy haciendo que no son correctos, ¿no? Porque una cosa es dejar de consumir y otra volvernos santos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, y ahí es donde digo, sí es cierto, o sea, ese punto que tú habías compartido del tambaleo, del mareo, me llegó y dije, sí lo he sentido, por supuesto. Y qué importante esta parte que dices, ¿no? El tiempo. Darse cuenta que este síndrome de supresión posaguda se da a partir,
Bueno, se puede dar a partir de los 6 meses, ¿no? Incluso antes, pero es mucho más marcado a partir de ese tiempo, porque como te decía, la persona se confía. Sí. Ya tengo 6 meses sin consumir, ya me recuperé. Claro. Y entonces viene toda una exposición a situaciones de riesgo. Se le hizo saber, no puedes ir a los lugares en los que antes consumías. Y entonces piensa, pero sí puedo ir al bar donde antes tomaba, me voy a tomar un agua mineral y voy a platicar con mis amigos. Claro. Pero entonces ahí comienza la exposición a situaciones de riesgo. A veces dentro de esto lo que existe es una confusión de que la recaída es el momento en el que vuelves a consumir. Pero no, la recaída comienza antes. O sea, es todo un proceso, al igual que la recuperación, la recaída es un proceso donde comenzamos con cambios significativos dentro de la vida. Desde el simple hecho de que hoy fui a trabajar y me dieron las gracias porque ya no necesitan de mi servicio, viene un cambio importante, me siento triste, viene un desequilibrio emocional. Cuando llego a casa me preguntan, ¿qué pasó? Y cuando respondo, nada, no pasa nada. Estoy en negación de esa experiencia emocional. Pasa que entonces la reservo, empiezo a tener un pensamiento rumiante, la emoción empieza a crecer, se distorsiona, empezamos a observar posteriormente que empiezan a aparecer otra vez conductas que antes cometía y que actualmente ya no se presentaban. Una recaída conductual, ¿no? Emocional, conductual y posteriormente vendría consumo. Pero el consumo ya es el final del proceso de recaída. Tendríamos que aprender a verla desde antes. Sí, desde que vemos que ya estoy yo negando la emoción, ¿no? O sea, me estoy sintiendo triste porque me corrieron del trabajo, me estoy culpando porque sé que la regué o algo así y no estoy gestionando bien esa emoción, ¿no? Es correcto. O sea, porque me tengo que permitir sentir. También no está mal sentir tristeza, no está mal que porque te corran del trabajo, pues aceptes y reconozcas una culpa. Pero ¿cómo la gestiono, no? ¿Y cómo recibo el apoyo de mi red? Claro. Porque si entonces yo llego y platico, me corrieron del trabajo y mi familia, lejos de darme contención, dice, ya ves, pero pues es que es porque tú no cambias, eres el mismo de siempre, bla, 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 bla. Entonces empiezo a aprender otra vez. No le puedo expresar lo que siento porque no es una red de apoyo, es una red de persecución. Claro. ¿Va? Entonces ahí también es importante que la familia que acompaña al paciente comprenda esa diferencia. La red de apoyo es constante, está en cada etapa de la recuperación, comprende cada una de ellas y aporta lo que necesita el paciente en cada una de las etapas. Pero la red perseguidora hace todo lo contrario, no comprende, exige de más en momentos en los que todavía no tendría que exigir ese resultado. Y tenemos a la red rescatadora, que por aquí ya salió, ya está bien, se ausenta completamente y hasta que ya el paciente recayó y otra vez está en las mismas, es como de, acá estoy, vengo de nuevo, te vuelvo a encerrar y cuando salgas nos vemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace verdaderamente el sistema? Sí. Bien, porque de lo contrario, pues para el paciente se vuelve mucho más complicado alcanzar ese proceso de recuperación. Ok. Entonces, esta parte del síndrome de supresión posaguda, dice, se puede presentar desde los 6 meses o antes. Sí. Bueno, o al menos en mi caso, fue muy común a partir del año y medio, 2 años. O sea, ha sido muy común tener este trastorno. ¿Cómo se llama? Síndrome, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer? O sea, bueno, yo sí sé qué hacer, porque lo he tenido que hacer, ¿no? Claro. No por saberlo todo, sino porque lo he tenido que hacer, lo he tenido que experimentar, he tenido que gestionar esta red de apoyo, he tenido que hablar, pero tú como en tu parte, ¿qué sugieres para no caer en este síndrome? Claro, es importante primero estar alerta, qué es lo que estoy sintiendo y sobre todo nunca perder de vista que viví un proceso de adicción, lo cual me deja vulnerable ante ciertos factores emocionales, conductuales y fisiológicos. Por lo tanto, tendríamos que observar cuál es la naturaleza del síntoma. Si estamos hablando acerca de que los síntomas son emocionales, pues tengo opciones. O recurro a mi grupo, recurro a mi terapeuta, recurro a mi red de apoyo. Bien, ¿quién me puede brindar esa contención? Va principalmente cuando son síntomas relacionados con la dificultad para gestionar emociones o con una alta sensación de estrés. Cuando el síntoma suele ser fisiológico, entonces es necesario no olvidarnos de la parte médica, que quien participa en este proceso o es psiquiatría o es adictología. Bien, para que entonces se pueda evaluar cuáles son los síntomas que se están presentando y en caso de que necesitemos farmacoterapia, cuál es el fármaco que te puedo enviar, ¿vale? Y en caso de que tenga que ver más con problemas
un poquito quizá más existenciales, de pertenencia, pues entonces vuelvo nuevamente a recurrir a mi grupo o a mi red de apoyo para que, dependiendo de la problemática, se pueda dar el soporte. Pero sí necesito identificarlo, porque si presento síntomas y yo nunca pienso, bueno, puede ser esta razón y la descarto porque como ya llevo 6 meses sin consumir y yo ya estoy recuperado, pues es ahí donde menciono este exceso de confianza, donde se nos olvida que a futuro se van a seguir presentando ciertos síntomas. Sí. Y yo creo que en los grupos tú lo has visto, padrinos que llevan 15, 20 años y de pronto para abajo, ¿qué pasó? Sí, sí. Y es muy importante lo de la red de apoyo, ¿no? Yo sí quiero como enfatizar mucho ese punto. Te decía ahorita, en mi caso es lo que me ha funcionado. ¿Qué es una red de apoyo? Tú lo decías ahorita, varias personas, muchas veces en los grupos principalmente, tu red de apoyo, el grupo, vente al grupo. Pero lo que tú decías ahorita, por ejemplo, cuando tengo un problema físico, no sé, más allá, vas al grupo y le preguntas al padrino y el padrino no está preparado para decirte físicamente qué tomarte. O hasta en esta parte, por ejemplo, de medicamentos. Hay muchos grupos de AA donde satanizan los medicamentos, ¿no? Porque es que eres propenso a las adicciones y cualquier medicamento te va a hacer daño, ¿no? Y no te dejan. Entonces hay que saber con quiénes, tener un grupo hasta dentro de la misma familia, ver con quiénes. Tú decías ahorita, muchas veces la familia te ataca más, ¿no? O te juzga en el momento donde tú estás más vulnerable. Pero va a haber alguien siempre en la familia, ya sea una tía, alguien que sí te va a escuchar en esos momentos. Es correcto. Buscar esa persona. No va a ser la parte profesional, pero sí es quien me puede escuchar cuando llego mal, es la que tengo más a la mano, ¿no? Tener obviamente mi terapeuta, con quien puedo hablar un poquito más de esta parte emocional. Mi padrino, que para mí mi padrino es hablar sobre la parte de emociones sobre mi adicción, porque yo no hablo de mi padrino sobre mi pareja, ¿no? O sea, es que pues, tengo problemas de pareja, no voy y lo hablo con mi padrino. Y hay lugares donde sí, el padrino me dices todo, ¿no? Todo. Es una red de apoyo bien marcada donde tú sepas, esta persona me puede apoyar con tal cosa, cuando me sienta esto, y saber con quién ir, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué habilidades tiene cada miembro de la red de apoyo para poderme acercarme según la situación? Exacto. ¿No? Y como bien lo comentas, se conforma de algunos miembros de la familia, no siempre, porque la familia en automático piensa, como yo soy su mamá o como yo soy su papá, yo soy su red de apoyo, pero no tiene las competencias para hacerlo, ¿no? Entonces ahí es donde piensa el paciente en recuperación, ¿a quién me voy a acercar? Tengo un terapeuta, tengo un psiquiatra, tengo un padrino, tengo una agrupación, puedo incluso implicar temas pues apegados a la religión, si es algo que coincide con mis ideales. Pero ¿en qué me va a apoyar cada quien? Porque la red de apoyo no solo es lanzar la convocatoria. ¿Quién me quiere apoyar? Porque muchas personas van a levantar la mano. Sí. Pero en el momento que los necesitan, es como de, no puedo, estoy ocupado, es que tengo otro tema, es que yo tengo otro problema peor, ¿no? Y entonces nos vamos encontrando con esta sensación de decepción, donde la persona empieza un proceso de evaluación. No les importo, no les interesa mi proceso y empieza este discurso interno que los desmotiva y que también favorece a que poco a poco la persona se pueda ir preparando para una recaída. Claro, o aparte de eso, de que no me tengan el tiempo, también es esta parte donde no estén preparados, ¿no? O sea, yo voy a ir a lo mejor con mi tía, la que me comprende, la que me escucha, la que siempre ha estado ahí, pero le voy a decir que tengo un problema con mi adicción, que tengo ansiedad por consumir. Pues nada más te va a decir, pues no consumas, ¿no? Entonces hay que saber con quién, ¿no? Entonces sí. Es muy, muy marcado. Y eso es bien importante porque yo he escuchado muchas veces donde dicen, es que yo voy con mi padrino y con mi padrino y con mi padrino, y sí está muy bien el padrino, pero ¿para qué te ayuda el padrino? ¿No? ¿En qué área es donde más te va a ayudar el padrino? ¿Tienes ansiedad por consumo? ¿Tienes algún problema que tenga que ver con el consumo ya después de que has dejado de hacerlo? ¿Quieres pasar el mensaje a alguien? ¿No sabes cómo? Bueno, acércate a tu padrino, ¿no? Pero tienes algún problema, te digo, en mi caso, ¿no? Es un problema marital, pues voy con un psicólogo, ¿no? Yo siempre he trabajado con un psicólogo esa parte. Claro. Entonces, porque si no, muchas veces decimos, es que ya tengo una red de apoyo y no funciona. A mí no me funciona, de hecho. No, es que no se está llevando de la manera correcta. No tienes una red de apoyo, lo que tienes es un grupo de personas que dicen querer acompañarte, pero que no entienden lo que es una red de apoyo. Ahora, la red de apoyo debe de estar comunicada, debe de estar organizada, debe de tener planes de acción. ¿Cómo vamos a intervenir? Y es importante que ahí la comunicación entre los miembros de la red de apoyo pues sea real,
¿no? Si estoy con psicología y psiquiatría, pues los dos profesionales van a estar en comunicación y además también vamos a estar en contacto con la familia, ¿no? Y si se agregan otros elementos, por supuesto, dentro de las funciones terapéuticas, claro que son bienvenidos siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. Claro. Bien, pero sí requiere pues mucho más trabajo para conformar una red de apoyo y que no se vuelva solamente una palabra que nos gusta utilizar en la recuperación. Claro. Ahorita decías, Dani, algo bien importante, ¿no? Que tengo que estar consciente de que tuve problemas con la adicción, ¿no? ¿Por qué te digo esto? A mí me tocó ir en su momento con psicólogos, donde me decían, es que tú no debes de decir que eres alcohólico, ¿no? No debes de estar con esta idea en tu cabeza de que eres alcohólico. Yo ya, gracias a Dios, yo ya llevaba tiempo en el programa de recuperación y pues me daba cuenta, ¿no? Decía, bueno, sí, pienso que no soy alcohólico y si consumo, o sea, ¿quién me vas a ayudar tú? No me vas a ayudar tú, ¿no? O sea, entonces, pero hay personas a las que sí, ¿no? O sea, nos dicen, no pienses que eres alcohólico, lo que tú digas que eres lo vas a grabar y siempre vas a ser alcohólico para toda la vida. ¿Qué piensas sobre esa parte? Mira, o sea, es importante manejar términos adecuados en un ambiente profesional. Y como tal, en el consultorio no hablamos de drogadictos o alcohólicos. En el consultorio hablamos desde un inicio de que la persona vive un trastorno por consumo de sustancias, la que sea en específico. Y lo inicial es llevarle a la persona a entender qué es un trastorno, ¿va? Y entendemos que un trastorno es una alteración en la vida emocional, en la conducta o en la forma de pensar que provoca disfunción en mi vida y que está relacionada con los efectos de una sustancia. No es necesario que me digas, soy drogadicto, pero sí debes ser consciente que existe una dependencia y que en esta dependencia existen factores que la fundamentan. Número 1, que tienes tolerancia, por lo cual las cantidades de consumo que tienes van mucho más arriba como del estándar promedio en el caso del alcohol. En el caso de las drogas ilegales, pues no hay como una regla permitida. Bien. Y que existe una frecuencia, porque va a haber una gran diferencia entre que tú me digas, me tomo una copa cada que voy a una fiesta y salgo de fiesta cada 2 meses, a que me digas, tomo todos los días una botella porque es lo que me ayuda a dormir. Entonces la persona debe ser consciente, no solo de la palabra y no de que se autodenomine adicto, pero sí que las conductas que está teniendo son propias de un trastorno y que este trastorno está afectando a su vida. Ok, perfecto. Entonces, tú dirías que sí debo de ser consciente que tengo un problema, un trastorno, pero tampoco tengo que estarme diciendo a diario, soy alcohólico, soy adicto. De hecho, yo tengo una teoría, porque esto del trastorno por uso de sustancias, ya está determinado así, creo que hasta en el DSM-5, ya no existe el alcoholismo como tal, ¿no? Y a mí me encanta, la verdad. O sea, yo nací en Alcohólicos Anónimos, yo dejé de beber en Alcohólicos Anónimos, pero a mí el hecho de que existe esta parte de decir ya no existe el alcoholismo como tal, como una enfermedad, ¿no? De lo que tantos han agarrado, sino que es un trastorno por uso de sustancias. A mí me encanta. ¿Por qué? Porque yo trabajo con mucho joven que ya no es adicto al alcohol, ¿no? Que ya es adicto a otras sustancias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los adictos, digamos, a cristal, a piedra, me dicen, pero es que yo sí puedo tomar porque yo no soy alcohólico, ¿no? Entonces, para mí ahorita, desde que está esto del trastorno por uso de sustancias, es de, mira, acá ya no existe el alcoholismo, tú y yo somos, tenemos un trastorno por uso de sustancias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con cualquier sustancia eres propenso a llegar a un consumo posterior, ¿no? Dañino, ¿no? A una dependencia. A una dependencia, sí, claro. Es correcto. Porque así tiene ese mito. Bueno, si yo soy adicto al cristal, y lo que yo quiero es tomar alcohol, como porque no me lo vas a permitir. Claro. Pero claro, existe una vulnerabilidad, entonces donde ahora se encuentra el placer en una nueva sustancia y traslademos de una dependencia a la metanfetamina a una dependencia al alcohol. Claro. Entonces sí es importante ahí que lo podamos clasificar y sobre todo también entender de dónde viene esta información, que en este caso pues viene del manual diagnóstico de DSM-5. Por parte de la Organización Mundial de la Salud tenemos otra definición donde sí se habla de una enfermedad. Y se habla de enfermedad por las alteraciones físicas que le provoca al cuerpo, ¿ok? O la vulnerabilidad que tenemos para desarrollar enfermedades. Bien, si yo soy dependiente al alcohol, tengo una alta posibilidad de que en algún momento se desarrolle hígado graso,
que pase a cirrosis o a un cáncer de hígado o que tenga pancreatitis, etcétera, ¿no? Si me la paso fumando marihuana o tabaco, existe una alta posibilidad de que desarrolle EPOC, que desarrolle enfisema pulmonar, que desarrolle alguna enfermedad respiratoria, pero está completamente vinculada, Sí, claro. ¿va? Porque el hecho de mencionar trastorno como una alteración conductual, emocional, cognitiva, no le quita el nivel de gravedad que tiene sobre el cuerpo. Claro, claro. También otra de las partes no nada más es el hecho que mencionabas ahorita, ¿no? Como de que soy propenso a cualquier otra sustancia, ¿no? Yo siempre les digo, si no consumes, tu problema no es el alcohol, pero el alcohol, ¿qué es lo que hace? Te desinhibe totalmente, te quita el miedo, ¿no? O sea, y pongo el ejemplo, ve al que está borracho y quiere manejar. Todos vemos que es un riesgo, Claro. pero él siente que puede hacerlo sin ningún problema. Digo, todos sabemos, hasta tú sabes que es un riesgo que tú consumas cristal, digamos. Pero cuando tú consumes, se te va a pasar eso y tú no te vas a dar cuenta lo riesgoso. Y va a ser mucho más fácil que si tú estás consumiendo alcohol y alguien trae cristal o ves el número del dealer, pues digas, no pasa nada, me voy a tomar una, estoy bien. ¿Por qué? Porque el alcohol va a desinhibir esa parte. Exacto. ¿No? O sea, no nada más es porque, el alcohol te vas a volver alcohólico, no. Te vas a desinhibir, tú ya tienes un problema con las sustancias, no las puedes controlar, ¿no? Entonces, para mí es magnífico esta parte de hacerlos ver como de, ya quitar esa división entre alcohólicos, drogadictos, Sí. ¿no? Tenemos problemas por las sustancias, ¿no? Por consumo de sustancias, ¿no? Claro. Tenemos un trastorno. Entonces, entender esta parte con todo lo que voy a tratar de ir ya cerrando la entrevista, mi Dani, llegar a toda esta parte es darnos cuenta que nuestra enfermedad o la enfermedad de la adicción o del uso de sustancias, para mí es darme cuenta que se necesita pues saber mucho, ¿no? O sea, indagar mucho en la enfermedad, ¿no? No nada más es de que tengo un problema, una enfermedad, un resfriado y con una pastilla se me quita, ¿no? Es realmente un tratamiento constante. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer, no? Te comentaba ahorita, ¿no? Tuve experiencias con varios psicólogos que realmente, pues, para mí no me ayudaron en su momento. Y no voy a hablar mal de los psicólogos, eran muy buenos, ¿no? Especialmente uno de ellos, yo ya tenía 6 años sin consumir y traía unos problemas emocionales muy grandes, ¿no? Muy grandes, me sentía muy mal. Y el psicólogo es un psicólogo muy conocido de la familia y muy bueno, ¿no? Ayudó mucho a familiares míos y que yo vi un cambio total, tanto que les dije, llévenme con él, ¿no? Tuve 2 sesiones, a la segunda sesión salimos casi peleados, o sea, como que las ideas que él me estaba queriendo meter estaban totalmente en contra de lo que yo me había rescatado para dejar de beber, ¿no? Entonces yo dije, no puedo hacer esto que tú me estás diciendo, ¿no? Entonces dejé de ir con él. Jamás dije es mal psicólogo, dije, pero no tiene el conocimiento de lo que yo estoy tratando. ¿Qué pasó? Que obviamente pues yo seguí con mi problema y necesitaba ayuda, ¿no? O sea, ayuda que no encontraba yo en mi grupo, con mi padrino. Entonces tuve que buscar un profesional, ¿no? Un profesional, un psicólogo que vino a estar en un centro de rehabilitación, en una clínica, en Cholula en aquel entonces, que ya no existe la clínica. Entonces tenía mucho conocimiento, parte del programa de Alcohólicos Anónimos, sobre adicciones, y supo llevarme, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves la importancia? Si yo tengo una adicción, ¿tengo que buscar un especialista en adicciones o tengo que ir con cualquiera? No, totalmente con un especialista. Okay. Hablamos de que si lo asemejamos a medicina, si yo tengo un problema en el corazón, voy a ir con el cardiólogo, ¿va? No voy a ir con el urólogo, ¿vale? Lo mismo pasa en psicología. Si yo tengo una adicción, voy a ir con un psicólogo que tenga una especialización y conocimiento en adicciones. Bien, porque es muy extensa la psicología. Entonces, vamos a tener desde psicólogos generales, ¿vale? Hasta psicólogos especialistas. Entonces, si a mí me traen a un niño con una problemática de aprendizaje, pues yo no tengo ni idea de qué es lo que voy a hacer, claro, ¿va? Porque no es mi área. Pero si me traen a un paciente que vive con un trastorno por consumo de sustancias, claro que conozco todos los procesos que tendré que aplicar y también cuáles son las limitantes con las que me puedo encontrar. Pero siempre será importante que con la persona que me acerque tenga el conocimiento necesario para saber cómo abordar esta problemática. Ok, perfecto. Sí, yo creo que esos son de los puntos muy importantes, ¿no? Porque muchas veces la familia dice, pues, tiene problema, o cualquier persona quiere ayuda y pues voy a un médico general, ¿no? Como si fueras así con el del SIMI, ¿no? Que te diga, y a lo mejor no está mal, pero un médico, un psicólogo general también te debe de saber canalizar, ¿no? Hacia el área oportuna, ¿no?
¿no? Sí, Entonces, debe de hacer una orientación, claro. tener también nosotros como profesionales una red de colegas de acuerdo a la problemática para que entonces yo sepa a dónde te puedo derivar y que recibas una atención especializada. Perfecto, mi Dani. Pues bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si quieras dejar tus redes, algo, dónde te pueden localizar. Claro, pues mira, casi no manejo redes sociales, pero en Facebook sí tengo una página. Me encuentran como psicólogo Juan Daniel Cruz Méndez, es mi nombre completo. Y en caso de consultas o citas, pues es a mi número, que es el 2225 48 92 78. Entonces, preferentemente un mensajito de WhatsApp antes, porque pues si me encuentro ocupado no suelo contestar llamadas telefónicas. Claro, pues perfecto. Te agradezco mucho, Dani. Un aplauso para Daniel. Vamos a terminar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues esto fue Alta Tolerancia, una producción de Aura Films Studio y de Andrés Guamazzi. Muchas gracias por todo. Gracias.